Hermano Ismael, mi voz está un poco desgastada, así que trate de controlarla para no forzarla tanto ya. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Ahí va a estar nuestra lectura de la palabra del Señor, hermanos. Y la predicación de hoy está titulada Amor hasta el fin. Si algo que hemos visto en nuestras vidas es el amor de Dios. Lo hemos cantado, lo hemos dicho en estas alabanzas que hemos entonado y hemos experimentado ese amor de Dios hasta el fin. En la muerte de Cristo, en su resurrección, en el Evangelio, nosotros podemos experimentar y ver, hermanos, el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y ese Evangelio, ese amor de Dios debe empujarnos, debe motivarnos, como dice la Escritura, a servirle, a ser siervos, a consagrar nuestra vida. A no solamente servirle externamente, hermanos míos. A servirle no me refiero solamente con hacer cosas dentro de la iglesia, sino a consagrar nuestra vida completamente a Él. Como cantábamos recién, aferrarnos a Él, porque Él es nuestra única esperanza. Y al entender el Evangelio, profundizar en ese amor de Dios, eso debe motivarnos, debe constreñirnos, debe empujarnos a servirle, porque hemos muerto. Eso dice la Escritura, ¿cierto? En 2 Corintios, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo lo que hace es motivarnos, es empujarnos, sabiendo esto, y ese es su entendimiento del Evangelio, que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron. Los que estamos en Él morimos con Él. Y por todos murió, para que los que viven, no solamente morimos, sino que también resucitamos con Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos empuja a servirle. El amor de Cristo nos empuja a consagrar nuestra vida a Él. Dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, estamos hablando del día jueves, antes de la muerte de Cristo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a orar.
Amado Dios, Señor, al leer tu palabra, nuestro corazón, Señor, palpita más fuerte, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra, Señor, nos enseña, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos muestra a nuestro Salvador y nos muestra el ejemplo, Señor, que Él nos ha dado de amor, de entrega, de servicio, de sacrificio, Padre Celestial, por ti y por tu obra. Oh Señor, gracias porque ese maravilloso Salvador nos amó hasta el fin. Gracias porque ese precioso, tierno y santo Dios, hecho carne, murió por nuestros pecados. Gracias porque Él cargó en la cruz todas nuestras maldades, Señor. Permítenos meditar en tu amor. Permítenos que este santo evangelio nos constriña, que este santo evangelio nos empuje, que este santo evangelio, Señor, nos motive a poder servirte de mejor manera, servirte con vidas más consagradas, más entregadas, Señor, más santificadas, que nos apartemos día a día del pecado, Señor, y podamos buscar tu rostro, Señor, con diligencia. Que podamos valorar los medios de gracia, que podamos valorar la oración, tu palabra, Señor, para nutrirnos cada día y estar en comunión con el Santo Dios. Oh Padre, gracias, porque hoy podemos abrir las Escrituras. Bendícenos con tu palabra, Señor. No mires los pecados míos, Señor, sino úsame como un instrumento para compartir, Señor, tu glorioso evangelio. Te alabamos, te bendecimos y pedimos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. En este texto nos encontramos ya en la etapa final, en el día final de nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurrió justo antes de que Él fuera entregado. La noche en que Él fue entregado, la noche donde Él instituye la cena del Señor y donde luego Él va al huerto de Getsemaní y donde luego Él es arrestado por mano de Pilato y también de los judíos que querían matarlo. Fue la noche en que el Señor Jesús fue maltratado, fue juzgado. Los discípulos no sabían lo que iba a acontecer a continuación después de este evento tan hermoso. Hermanos, cosas hermosas sucedieron en esa noche. Nosotros nos quedamos tan impactados al poder leer este texto y al ver la manifestación del amor de Cristo, pero los discípulos que estaban ahí con Él en ese momento no podían dimensionar el amor que Cristo les estaba entregando, el amor que Cristo les estaba mostrando. El apóstol Juan, que escribe este evangelio, es tan importante estos eventos para él que los separa. Casi en la mitad del evangelio hacia adelante habla de lo que pasa en ese aposento alto donde estaba Jesús con sus discípulos. Del 1 al 12, él habla del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, esos 3 años, pero del 13 al 21 se dedica solamente al último día de nuestro Salvador, a las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en este evento, en este lugar, en este aposento, lo que hace es lavar los pies de sus discípulos. Los discípulos no entendían nada. No entendían que Jesús necesitaba padecer para el perdón de sus propios pecados. Pero a través de este texto nosotros recordamos ese amor tan grande de Cristo, ese amor jamás antes mostrado por nosotros. Cristo entregando su vida por pecadores. Cristo entregando su vida por los que el Padre le dio. Cristo entregando su vida por los suyos. Y nosotros, los creyentes, estamos reunidos hoy porque hemos experimentado ese amor. Ese amor que no solamente lo podemos ver y sentir en la salvación, sino ese amor que también nos transforma, ese amor que nos cambia, ese amor que nos santifica, ese amor que nos lleva a vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida no como la que antes vivíamos, sino una vida totalmente entregada a los pies del Salvador. Entonces, antes Jesús de ir a la muerte, antes de ir al sacrificio, antes de ir a la cruz, Él nos muestra cómo debe ser la vida del cristiano en este mundo. Cómo debe ser nuestras vidas siguiendo su ejemplo. Una vida de amor, una vida de humildad, una vida de servicio, una vida de entrega hacia Él. Jesús les da ejemplo a sus discípulos, ejemplo de un humilde servicio. Hermanos, en Semana Santa nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y es un momento hermoso.
Cada día recordar el Evangelio, cada domingo recordar la resurrección, pero aparte en Semana Santa poder enfatizar aún más la obra de Cristo, enfatizar su muerte, su pasión, su resurrección por nosotros. Pero no solamente debe ser un recuerdo para nosotros, sino que debe ser algo que impacte nuestro corazón profundamente a tal punto que eso nos cambie, que eso nos transforme. No podemos decir que nosotros somos cristianos, que hemos experimentado el Evangelio, que hemos conocido el Evangelio, si nuestra vida no está siendo transformada, si nuestra vida no está siendo limpiada, si no estamos siendo santificados, si no estamos viviendo en servicio, si no estamos viviendo en humildad, si no estamos viviendo, hermanos, en compromiso con el Señor. El Evangelio transforma la vida de los creyentes, transforma nuestros corazones. Entonces, que no sea solamente un recordatorio del Evangelio, sino algo que impacte nuestro corazón para transformarnos. Este ejemplo no es un simple servicio que hizo Jesús a sus discípulos, sino que es una parábola viviente, es una enseñanza que el Señor nos deja para cada uno de los creyentes. Cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos ser transformados por el Evangelio, cómo nosotros debemos amar, como el Salvador los amó. Cómo debemos servir como el Salvador sirvió. Cómo debemos vivir como el Salvador vivió. Es por eso que todos los pecados que vemos manifestados en nuestra vida, el egoísmo, el orgullo, la amargura, todos esos pecados, hermanos, que emanan de nuestro corazón, son contradicciones al Evangelio. Es por eso que debemos abandonarlos, es por eso que debemos dejarlos para poder vivir vidas consagradas, entregadas al Señor. Una vida consagrada al Señor literalmente significa puesto en la mano del Señor. Alguien que está entregado por completo, que está dispuesto en su mano. Debemos vivir vidas tan entregadas al Señor como el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese hombre que era yo, con sus pecados, con sus debilidades, está crucificado con Cristo. Está colgado con Cristo en la cruz del Calvario. Y ya no vivo yo. Esta vida que vivo yo ya no la vivo. Yo ya morí. Sino que ahora Cristo vive en mí. Vivo la vida de Cristo. Sigo el ejemplo de Cristo. Somos discípulos de Jesús para que sigamos sus pisadas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo era lo que impulsaba al apóstol Pablo. Lo vimos la semana pasada en 1 Timoteo, ¿recuerdan? Cuando Pablo dice, yo antes era un blasfemo, yo antes era un perseguidor, era un injuriador, pero fui recibido a misericordia por ese amor que él experimentó en la cruz. Él fue transformado, él vivía ahora para Dios. Por tanto, es Él el que merece la gloria. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, dice Él, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, lo que Cristo nos ha enseñado en este pasaje no es simplemente hacer algo por otro, no es simplemente servir externamente, no es simplemente ser buenos con los demás. Nos ha enseñado que su amor, el amor que Él entregó por sus discípulos, es el ejemplo supremo para nosotros. Y ese amor que Cristo tenía por nosotros, tiene por nosotros, se manifestó en un acto de servicio, en un acto de humilde servicio, en un acto de entrega, de sacrificio. Y es un simple anticipo de lo que Él iba a hacer a continuación, que era morir por nosotros, sufrir por nosotros. Un anticipo le dio a sus discípulos de todo lo que Él iba a hacer. Más adelante, en el mismo capítulo 13, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Recuerdan? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, en nuestro contexto, el lavamiento de pies no es algo cotidiano, ¿cierto? No es que nosotros, como en la antigüedad, vamos a una casa de visita y viene algún esclavo, algún siervo a lavarnos los pies porque andábamos con sandalias en caminos polvorientos. No, era algo común
en la historia, en el relato bíblico, pero esto común de la historia, que era el lavamiento de pies, se transforma en un ejemplo glorioso e impactante, hermanos, para nosotros, del glorioso amor de Cristo. Cantábamos, profundo es el amor de Cristo, más profundo que el mar. Para las palabras quedan cortas, hermanos, para poder describir el amor de Dios. No hay palabras humanas que puedan describir ese gran amor de Dios. La Biblia dice simplemente así: porque de tal manera amó Dios al mundo. De una manera que nosotros no podemos dimensionar, no podemos imaginar. Si nosotros pudiéramos contemplar un poquito más el amor de Dios, comprender un poquito más el amor de Dios, créame, seríamos mejores siervos de Dios. Pero no lo dimensionamos. No dimensionamos cuán grande amor es el que fue entregado en la cruz del Calvario. En el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. O sea que había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Esta es la frase que introduce al lavatorio, al lavamiento de los pies de los discípulos. Y esta palabra, hasta el fin, significa que Cristo los amó hasta la cruz, Cristo los amó hasta la muerte, y con esa plenitud de amor con que Él ama, Él los amó hasta el fin, hasta mostrar su perfecto amor en esa cruz del Calvario. Y aquí vemos el amor incondicional de Cristo, el amor incondicional de Dios. Hermanos, el verdadero amor es un amor que sirve. El verdadero amor es un amor que se entrega. El verdadero amor es un amor que se humilla. ¿Se da cuenta cuando a veces en los matrimonios o en las relaciones unos con otros, dentro de la iglesia o en la familia, somos orgullosos y no perdonamos y no hablamos y nos damos vuelta y pueden pasar días enojados? Hermanos, eso es una contradicción al amor verdadero. El amor verdadero es humilde. El amor verdadero se humilla por el que ama. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Cristo se humilló. ¿Se da cuenta que todos esos pecados manifiestos en nosotros son contradicciones al Evangelio? Es por eso que debemos extirparlos de nuestra vida, sacarlos de nuestro corazón, porque esta es una de las frases que leemos aquí más hermosas y profundas y conmovedoras de toda la Escritura. Cristo los amó hasta el fin, amó a los suyos hasta el fin, los amó con un amor especial, con un amor servicial, y la cruz fue el clímax, la cruz fue la máxima expresión de ese amor. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero ese amor, como decía hace un rato, ese amor nos transforma. Ese amor nos debe santificar. Porque Efesios 5, ¿recuerdan cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia? ¿Y cómo la amó? Se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Cristo la amó y por eso santifica a la iglesia. O sea, el amor de Cristo nos santifica. El amor de Cristo nos lleva a su palabra, y su palabra es el medio santificador para su iglesia. Entonces, la cruz de Cristo, el que el Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo al mundo, es el clímax de la demostración del amor de Dios. Cuando tú quieres, a veces nosotros decimos eso: Señor, muéstrame ese amor que tienes para conmigo cuando queremos ayuda en algo, ¿cierto? Pero solamente para recordar el amor de Dios debemos mirar hacia atrás. Debemos recordar la cruz, porque no hay muestra más grande del amor de Dios que la cruz de Cristo. Entonces, el amor de Dios es demostrado, o tiene su consumación, o pasa su clímax en la cruz de Cristo, en la muerte, en el sacrificio. Y este pasaje nos aclara que Él amó a los suyos. Él amó a los hijos, a los discípulos con un amor especial. Hermanos, en un sentido, nosotros estamos claros que la Biblia lo dice, que Dios ama a todos, a toda la humanidad, a toda su creación. Él la ama porque Él es el creador. En un sentido, Él es benevolente con la creación.
Él hace salir su sol, dice la Biblia, sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces, que Dios no ame a su creación sería una contradicción con el carácter de Dios, porque Dios es amor. Pero la Biblia nos señala que Dios ama de una manera complaciente y especialmente solamente a sus hijos, solamente a los suyos, y que el hombre puede experimentar profundamente el amor de Dios solamente cuando conoce a Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero antes, sin Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. La condenación nos espera, sí, Jesús. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo es cuando experimentamos verdaderamente el amor de Dios. Entonces Dios ama especialmente a sus hijos. Dios los ama con un amor eterno, con un amor inalterable, con un amor que no cambia, con un amor que es inmutable. Y hermano, eso es maravilloso y consolador para nosotros, el saber que Dios nos ama con un amor inmutable, que Dios es impasible, que Dios no tiene pasiones como las nuestras, que Dios no reacciona como nosotros reaccionamos por cosas externas, porque si fuera así, hermano, estaríamos consumidos. Si fuera así, estaríamos exterminados. Dios nos ama a pesar de nosotros. Dios nos ama a pesar de nosotros. Y hizo de nosotros, de aquellos que amó con un amor íntimo, lo hizo un pueblo santo, una nación santa, el pueblo de los redimidos de Dios, un rebaño, sus pequeños amados. Somos cuidados por ese amor inalterable de Dios. Hablábamos con una hermana en la mañana de eso, me expresaba ella su sentir y el cuidado del Señor que tiene para con sus hijos, de cómo Dios providencialmente nos cuida a pesar de nosotros, a pesar de que cuántas veces nosotros no hemos querido dejarle, cuántas veces le hemos dado la espalda, cuántas veces hemos dejado y hemos seguido nuestro propio corazón para apartarnos de Él, pero Él endereza nuestros pasos. Él no se enriela, no se encamina. Él es el pastor de las ovejas. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. En el día de ayer los varones en la enseñanza de la mañana aprendíamos de quién es el buen pastor y de quién debe pastorearnos y quién es el que pastorea verdaderamente el rebaño. Y ese es Dios. Dios es nuestro pastor. Y Él toma su cayado y nos trae a su redil. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios, Dios va a ir a tu encuentro. Siempre. Porque Él deja las 99 y va por esa oveja perdida. Y la trae al redil. La trae sobre sus hombros. La perniquebrada, la enferma. El Señor va en búsqueda de ella y la trae al redil. Porque es su oveja. Y Él ama a su oveja. Él ama a sus ovejas. Él cuida a sus ovejas. Entonces no te resistas a ese amor de Dios. Deja de luchar en tu vida y entrega tu vida completamente al Señor Jesucristo. Hermanos, recreemos un poco la escena de este texto. Los discípulos estaban ahí junto a Jesús en el aposento alto, donde iban a tomar, a celebrar la cena del Señor o la Pascua, la celebración de la Pascua, donde los judíos recordaban la salida de la esclavitud de Egipto. Recuerda, la Pascua se instauró por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces habían llegado del camino, habían llegado a ese lugar, al aposento alto, y la toalla, el recipiente, el agua estaban ahí en la habitación, y ninguno en ese momento reaccionó para poder lavar los pies del otro. ¿Por qué? Porque no era común que una persona, un discípulo, alguien que no era esclavo, lavara los pies del otro. Entonces quizás todos los discípulos esperaban que apareciera un siervo de la casa y pudiera lavar los pies de ellos. Pero ¿qué pasó? Todos ellos se vieron sorprendidos por la humildad de nuestro Señor, donde Él fue el que tomó esa toalla, tomó ese recipiente y lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Quién reaccionó inmediatamente? Pedro. Pedro reaccionó a la situación y él dijo: los otros se han dejado lavar los pies, yo no voy a dejar que él me lave los pies. Quizás se sentía avergonzado, y los discípulos también, por no haber ellos hecho ese acto de servicio. ¿Por qué lo estaba haciendo el Salvador? ¿Por qué lo estaba haciendo el Maestro y no ellos? Sin embargo,
Lo que Pedro no entendía era que la obra del Evangelio, la obra de Cristo se ve reflejada en ese acto de humildad. Cristo quería dejarle ejemplo, Cristo quería dejar una enseñanza a ellos. Entonces Cristo no solamente actuó como un sirviente al lavar los pies, sino también al hacerse hombre, Él se hizo un siervo. Se humilló, dice la Biblia, así lo refleja Filipenses capítulo 2, que al hacerse hombre Él se humilló, haciéndose como uno de nosotros. Imagínense, hermano, dimensione esto, el creador de todo, donde dice Juan que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se hizo como uno de nosotros. Se limitó al tiempo y al espacio como nosotros. Tuvo que aprender, tuvo que crecer, tuvo que mamar. Solamente por amor a pecadores que no lo merecían. Veló su gloria por todo su ministerio terrenal, para que tú y yo pudiésemos tener esperanza. Entonces, Pedro se sintió avergonzado y no quería recibir esta obra de Cristo. Pero si él no era capaz de dejarse servir por el Señor, entonces Cristo le dice, no tienes parte en el reino, no tienes parte conmigo. Entonces cuando Pedro ve esas palabras de Cristo, entonces él dice, Señor, no solo los pies, sino todo el cuerpo. No, Jesús le dice, el que está lavado no necesita ser lavado. ¿Qué nos enseña esa reacción de Pedro, hermanos? Que bueno, el que está lavado, los creyentes, aún necesitan ser purificados, aún necesitan seguir recibiendo ese lavamiento, aún necesitan seguir siendo purificados, porque la salvación no solamente nos salva, sino también nos transforma, y necesitamos entregar y consagrar nuestra vida al Señor completamente. Entonces el Señor lavó los pies de Pedro, lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de Judas Iscariote. Hermanos, que Pedro en un ratito más, durante la noche, durante la madrugada, le iba a negar 3 veces. En 3 ocasiones, en 3 eventos, en 3 actos distintos, Pedro le iba a negar cobardemente. Pero Jesús, sabiendo eso, lavó los pies de Pedro. Judas le iba a vender, en un rato más le iba a entregar, pero Cristo lavó los pies de Judas. O sea, Cristo le lavó los pies a pecadores comunes y corrientes. Cristo le lavó los pies a pecadores que no lo merecían. Uno le iba a negar, uno le iba a traicionar entregándole a la muerte, pero es el amor de Cristo, un amor incondicional. Cristo sirvió a Pedro y a Judas. Y uno dice, wow, qué tremendo ejemplo. Qué tremendo que Cristo le haya lavado los pies a Judas y a Pedro. Pero hermano, piensa en ti. Cristo te lavó los pies a ti también. Piensa en tu maldad. Cristo lavó los pies de Pedro y de Judas por amor. ¿Pero acaso ese amor no se ha manifestado también en tu vida? La pregunta es, ¿cómo Cristo pudo amarnos a nosotros? ¿Cómo Él pudo amarnos a nosotros con todos nuestros pecados? Nosotros que le hemos negado muchas veces, nosotros que le hemos traicionado, nosotros que le hemos entregado por menos que 30 piezas de plata. Aún así Él nos amó. Nosotros que nos hemos rebelado muchas veces contra su voluntad, que hemos desobedecido su palabra santa, que no prestamos atención a su voz a veces diariamente, que no oramos, no nos dirigimos a Él cada día, que pecamos una y otra vez. ¿Cómo Dios pudo amarnos tanto a nosotros? ¿Qué amor es ese, hermano? ¿Qué amor es ese tan grande de nuestro Señor Jesucristo? Que a veces respondemos a su amor con apatía, que a veces respondemos a su amor con desinterés, a veces respondemos a su amor con frialdad de corazón, con un corazón frío, con un corazón desinteresado. Pero aún así Él murió por nosotros y llevó en esa cruz, en su espalda, todos nuestros pecados. ¿No es increíble eso, hermano? ¿No es más increíble aún que Cristo le haya lavado los pies a Judas y a Pedro? Porque ese es el amor de nuestro Salvador. Ese es el amor que Cristo tiene por pecadores como nosotros.
Mire, versículo 2 en adelante, veamos este evento. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzando a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pensó que podía por sus propios méritos, lograr las cosas. Pero Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Hermanos, piensa en Jesucristo, piensa en el Hijo de Dios, piensa en aquel unigénito Hijo que se hizo hombre, en ese Dios que se encarnó, en la palabra de Dios encarnada, en aquel príncipe de paz que nos relata el libro de Isaías, en el Todopoderoso, como nos dice Apocalipsis, en el Alfa y la Omega, en el principio y el fin, en el autor de la vida, dice Pedro en Hechos capítulo 2. Hebreos 11 dice en el autor y consumador de la fe. Hebreos 1 dice en el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Colosenses nos dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, sean tronos, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el gran yo soy, la verdad y la vida, la roca eterna, el Señor de todas las cosas, Él tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Ese glorioso Señor, ese pan de vida que descendió del cielo, el que nos amó, dice la Biblia en Apocalipsis, y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Él, ese Señor, se hizo un siervo. Tú dimensionas esto, hermano mío, que Él en plena conciencia, no es que Jesús en ese momento Él no sabía, como lo tratan de hacer ver las películas a veces herejes, que Él no sabía lo que estaba haciendo, que Él estaba confundido. No, en plena conciencia de que Él es Dios y es el creador de todas las cosas, Él tomó una toalla y el recipiente con agua y realizó el trabajo de un esclavo. Él hizo el trabajo de un esclavo. Y nosotros a veces no queremos servir, hermano. Nosotros muchas veces no queremos humillarnos, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Tomó esta toalla y lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies de los suyos. Un ejemplo a imitar. Una parábola viviente. Una enseñanza para nosotros. Cristo nos dejó ejemplo para que su iglesia le sirva, para que su iglesia se ame, para que su iglesia se entregue, para que su iglesia sirva los unos a los otros, hermanos. Lo hemos recalcado y yo lo digo constantemente muchas veces, que nosotros estamos para servirnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para entregarnos unos por otros. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Dejemos nuestros pecados de lado, dejemos nuestras diferencias de lado, dejemos los chismes de lado, dejemos las murmuraciones de lado y comencemos a servir a Cristo. ¿Y cómo servimos a Cristo? A través de nuestros hermanos, a través de mostrar esos actos de servicio a otros, mostrar ese amor, evidenciar ese amor unos por otros, incondicionalmente, no sirviendo pero, no haciendo pero el otro no hace, no sirviendo incondicionalmente, entregándose por el otro, porque así mostramos el amor a Cristo, porque Dios no es injusto, hermanos, Dios no es injusto para olvidar la obra que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles a uno.
El Evangelio nos manda a estar siempre, como dice 1 Corintios 15, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Sirve a Cristo, no sirvas a los hombres. Sirve a Cristo por sobre todas las cosas. Pero ama a los hombres como Cristo los amó. Ama a los discípulos de Cristo. Ama al pueblo de Dios. Entrégate para servir al pueblo de Dios, porque eso es lo que Cristo hizo. Ama a la esposa de Cristo, porque tú eres parte de ella también. Tú eres parte de esa iglesia. Y no seas como aquellos creyentes que mencionamos algunas veces que cuando quieren hablar de la iglesia, se excluyen, ¿cierto? Esta iglesia le falta amor. Esta iglesia no tiene esto. Pues tú eres parte de la iglesia. Y si esta iglesia no tiene amor, tú no tienes amor, porque tú eres parte de la iglesia. Si esta iglesia no sirve, tú no sirves. Pero recordemos, hermanos, que la iglesia como dicen algunos, creo que Spurgeon decía, es un hospital de pecadores. Es un hospital de enfermos que están en recuperación, que están siendo santificados, que están siendo sanados, que están siendo restaurados, corazones dañados, corazones pecadores. Y esos pecados se van a manifestar en el amor, se van a manifestar en el servicio, se van a manifestar en las conversaciones, siempre se va a manifestar el pecado, pero ¿qué dice la Biblia? Que el amor cubrirá multitud de pecados. Ya lo hemos dicho y lo dijimos el jueves, hay pecados que deben ser atendidos y deben ser corregidos e incluso algunos disciplinados. Pero la mayoría de los pecados que se manifiestan en nuestra vida en el diario vivir, el amor los cubre. Porque Dios nos amó a pesar de nosotros. Así lo dice Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dimensiona eso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Hermanos, qué gran amor, qué grande amor, qué gran sacrificio, qué gran ejemplo de entrega nos muestra el Señor Jesucristo. Un ejemplo a imitar es nuestro Salvador. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, Jesús les pregunta ahora, ¿ustedes entienden lo que he hecho? ¿Entienden esto? Bueno, Jesús le dice, ejemplo os he dado. Lo que estoy mostrando es un ejemplo para que ustedes también lo hagan. Y no significa literalmente que cada uno nos lavemos los pies, aunque he visto en algunos contextos que lo hacen como un simbolismo y está bien quien lo quiera hacer, pero no está diciendo que tomemos ahora una toalla y tomemos agua en un lebrillo y comencemos a lavar los pies los unos a los otros, sino que nos está mostrando el ejemplo de servicio, el ejemplo de entrega que nosotros debemos hacer los unos por los otros. Cristo se entregó por nosotros. Cristo nos salvó del castigo eterno. Cristo se entregó hasta el fin. Cristo nos amó hasta su muerte. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. ¿Y qué nos pide a nosotros? ¿Qué nos demanda a nosotros este evangelio? Que vivamos vidas entregadas por Él. Dice un himno antiguo: mi vida di por ti. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce ese himno antiguo? Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Si todo yo entregué por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Qué nos demanda el evangelio? Lo mismo que el Señor hizo. Si Él nos amó, ¿qué nos manda a nosotros? A amar como Él ama.
Nunca el Señor Jesucristo fue un patrón de fundo. Nunca el Señor Jesucristo, aunque Él tiene toda autoridad, ¿cierto? Y podía haber dado órdenes para que hicieran nomás los discípulos, pero todo lo hizo con el ejemplo. Vea cada cosa que Él enseñó. Todo lo hizo con el ejemplo. Si le decía que oren a los discípulos, ¿qué hacía Él? Pasaba noches enteras orando. Si le dice a los discípulos, ámense unos a otros, Él los amó hasta el fin, dice la Escritura. Si le dice a los discípulos que debían servir, bueno, Él lavó los pies de sus discípulos. Si le dice a los discípulos en Juan 10 que el amigo da su vida por ellos, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por los amigos. Hermanos, Él dio su vida por ellos. Él lo entregó todo. Entonces el Señor Jesús nos enseña con su ejemplo. Entonces conecta aquí la obra redentora con el llamado que tenemos a servir en su obra. Con el llamado que tenemos todos nosotros a ser siervos de Jesucristo. A ser siervos de la justicia. Hermanos, yo sé que siempre, y yo se los digo a los hermanos del servicio también siempre, estadísticamente, y lamentablemente tenemos que mencionar estadísticamente en una iglesia siempre sirve el 30% de la congregación. Si hablamos del servicio, siempre en cada iglesia 30, 40%. Una buena iglesia quizás el 50%. Siempre. Pero hermanos, yo te hago un llamado a ti como miembro, como parte de esta iglesia, como parte de las congregaciones donde están también sirviendo. Tú no puedes ser un simple espectador de la obra de Dios. Porque Dios te hace un llamado y el llamado es a servirle. Es a buscar dónde Dios te ha capacitado para poder servirle, para poder hacer su obra, para poder hacer lo que Él nos ha mandado. Porque el cristiano, cuando entiende el Evangelio, el cristiano lo embarga una gratitud hacia el Señor, un deseo de servirle, una comprensión profunda del amor de Cristo que, como decía el apóstol Pablo, lo empuja, lo motiva, lo constriñe a servirle a Él. Entonces, si tú no tienes ese deseo, si tú dices, pastor, mira, o te lo dices en tu interior, mi pasión se ha apagado, yo realmente no tengo deseos cuando llaman al servicio a la iglesia, yo no tengo deseos de hacer otras cosas más que ir a escuchar porque sé que tengo que ir a la iglesia. Hermano, entonces algo pasa en tu corazón y debes atenderlo urgentemente. Porque tu corazón está dando señales de que se está enfriando, de que el hielo ha llegado a tu alma. Y eso es peligroso, hermano mío. Eso es peligroso. Debes orar y pedirle al Señor que encienda tu corazón con el fuego de su amor, con el fuego del Espíritu Santo, con la llenura del Santo Espíritu de Dios, y puedas tener ese deseo de servirle. Hermano, yo sé que nuestras emociones varían, nuestras emociones nos juegan una mala pasada muchas veces, nuestro corazón nos engaña. Y a veces estamos arriba y a veces estamos en el suelo emocionalmente o anímicamente. Pero no dependas de esas emociones. Una de las señales de que tú has alcanzado un grado de madurez espiritual, no la perfección, jamás la vamos a alcanzar esta vida, pero que ya estás creciendo espiritualmente, es que tú ya no eres manejado por tus emociones. No eres manejado por tus pasiones. Porque un creyente maduro sabe lo que tiene que hacer a pesar de. Entonces el Señor termina diciendo en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. En otra versión dice, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y yo cuando prediqué de Juan 13 en la serie de Juan anterior, yo les mencioné no sé si lo recordarán, pero varios tipos de creyentes que llega a la iglesia y se sienta y dice de esta forma, ¿quién me va a lavar los pies hoy? Algunos llegan con esa actitud. ¿Quién me va a lavar los pies hoy? ¿Quién me va a servir hoy? Otros dicen, yo no noto que esta iglesia está lavando los pies.
Llegan con esa actitud de buscando quién es el que está sirviendo. ¿Por qué no lo están haciendo con él? Otros dicen, mira los pies de Pedrito, están sucios. Están sucios y nadie se los está lavando. Creo que alguien debería lavárselos, dice. Ya, pues, ¿quién lo va a lavar? Y tenemos esa actitud de querer que otros hagan lo que nosotros estamos viendo y lo que nosotros tenemos que hacer. Otros dicen, no me gusta cómo lavaste los pies. Lo hiciste, pero no me gustó cómo lo hiciste. Y nos volvemos simples espectadores, como en un partido de fútbol, donde hay 11 jugadores por lado y 40.000 espectadores, criticando y diciendo, así no se hace. Que nos hemos dicho, oye, ¿por qué este jugador profesional? Yo lo haría mejor que él ahí. Y criticamos de esa forma. Otros dicen, yo no creo que es mi tiempo todavía de lavar los pies. Voy a esperar un poco. Después me comprometo con eso. Quizás no estoy listo. Otros dicen, me encantaría lavarte los pies, pero no tengo tiempo. No puedo hacerlo, no me da el tiempo para poder servir. Tengo mucho que hacer. Pero otros también lavan los pies y quieren que todos se enteren que lavaste los pies. Quieren que todos se enteren de lo que hiciste. O a veces lavan los pies, algunos lavan los pies y quieren que otros también lo hagan. ¿Por qué solo yo estoy lavando los pies? Es injusto que yo nomás lo haga y los otros no. No, hermanos, debemos ser como el Señor. Y sé que hay grupos de creyentes también que son así, que simplemente ven la necesidad, toman la toalla, toman el agua, toman el lebrillo y lavan los pies de los discípulos. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros, la actitud de nuestro Salvador, porque Él nos dejó ejemplo. Y el amor de Cristo es lo que debe mover a hacer eso. No solamente la necesidad de los hermanos, no solamente la buena onda con los hermanos, sino el amor de Cristo. El amor de Cristo nos debe impulsar. Es cierto, hermanos, que no todos estamos llamados a hacer la misma cosa dentro del cuerpo de Cristo. Y eso debemos entenderlo. Todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes llamados, pero todos estamos llamados a servir al Señor. El área que Él nos ha dejado, con los dones que Él nos ha dado. Y nadie tiene excusa para decir, yo no tengo dones para servir al Señor. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos para poder servirlo. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes las capacidades que Dios te ha dado? Bueno, dime cómo puedo descubrirlo. Sirviendo. Sirve en diversas áreas. Comienza a trabajar en la obra de Dios y vas a descubrir cuáles son las capacidades que Dios te ha dado. Tristemente, muchos cristianos llevan años sin saber cuál es el don que Dios les ha dado. Y es porque no sirven. No están sirviendo en la obra, no están trabajando en la obra de Dios. Pero sirve y vas a ver las capacidades que Dios te ha dado. Porque Dios nos ha dado capacidades a todos nosotros. Entonces, hermanos, más adelante en el texto, Jesús anuncia la traición de Judas. Esta traición obviamente no lo toma por sorpresa. Estaba profetizado en las Escrituras, estaba profetizado en los Salmos. Pero aún vemos que a pesar de esa traición, Cristo le lava los pies a Judas. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos enseña que Jesús le haya lavado los pies a Judas? Bueno, nos enseña que nuestro llamado a la santidad y al servicio no depende de las respuestas de los demás. No depende de la respuesta de los demás, sino de nuestra relación con Cristo, del amor de Cristo que nos empuja. El amor que hemos recibido nos debe capacitar para servir aún a los que no lo merecen. Aún a los que no merecen ese servicio. Aún a los que quizás no están limpios. Somos llamados a servir a todos los hombres. Entonces eso nos enseña. Cristo lavó los pies de Judas. Pregunta, para ir ya concluyendo. ¿Pones condiciones para amar a los demás?
¿Pones condiciones para amar a tus hermanos? La Escritura es clara, hermanos, y es tajante al decir, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto? ¿Amas a tus hermanos por sus méritos? No, es que este ha sido buen amigo, este ha sido bueno conmigo, este me ha ayudado, por eso yo a todas con él. Y está bien, obviamente hay amistades y debemos ser buenos amigos cuando otros son amigos con nosotros también. Pero ¿amas solamente a los que son buenos contigo? ¿A los que te prestan alguna ayuda? ¿O amas a todos tus hermanos? ¿Y sirves a todos tus hermanos? Depende de cómo ellos se porten, depende de cómo te saluden. Hermanos, no hay actitud más fea de un cristiano que dice, yo no lo saludo a este porque no me saluda. Qué feo es eso. Qué anticristiano es eso. La Biblia nos llama en Romanos aún saludarnos unos a otros. Yo entiendo que a veces, porque ya la iglesia es un poquito más grande, no podamos alcanzar a saludarnos a todos. A veces yo, que trato de saludar a todos, no alcanzo a saludarnos a todos. Lamentablemente. Pero no porque no quiera, no porque el hermano me miró feo. Y está bien que tú no alcances por eso, porque te quedaste conversando. Pero si no saludaste porque no quisiste saludar a esa persona, debes arreglar eso con tu hermano. No puede haber ese sentir en un cristiano. No puede ser. Entonces, hermanos, si hemos conocido el amor verdadero, si hemos conocido el amor incondicional, debemos amar de la misma forma. Debemos amar de la misma forma. Y el amor es el motor de la iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. El amor de Cristo es el que nos constriñe. Recuerden eso, hermanos míos, el amor es el fruto más importante del creyente. Es el motor que mueve a la iglesia a hacer cosas. ¿Qué nos va a mover a edificarnos unos a otros? El amor que tenemos unos por otros. ¿Qué nos va a mover a predicar el evangelio? El amor que tenemos por Dios y por las almas que no tienen a Cristo. Es lo único que nos va a motivar a predicar. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy, dice la Biblia. Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe, como algo que hace ruido y nada más. Solamente eso. El Señor Jesús nos dice que es tan importante el amor que debemos tener hacia Él, hacia los otros, que le dijo a una iglesia, yo conozco tus obras, tu esfuerzo, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soporta a los malos, que tienen buena doctrina, pero tengo algo contra ti que es grave, que si tú no lo resuelves, si tú no lo arreglas ahora, tu iglesia va a morir. Que si tú no lo resuelves hoy, te vas directo a la destrucción. Porque yo quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Le dice el Señor. ¿Y qué era? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿En qué se resume la ley de Dios? Los 10 mandamientos. En amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el motor de la iglesia. El amor es la evidencia de que estamos siguiendo la sana doctrina. Hermanos, no podemos jactarnos de tener sana doctrina si no hay amor en nuestro corazón. Porque la sana doctrina se evidencia en el amor que tenemos unos con otros. ¿Dónde están esos corazones inflamados por el amor de Dios? ¿Dónde están esos corazones ardiendo de amor? Mi oración últimamente ha sido esta, acerca del amor. Señor, dame amor por aquellos que no conocen a Cristo. Dame un amor que me impulse a no poder callar el evangelio, a no poder dejar de hablar de esta esperanza que yo tengo, de este gozo tan grande que hay en mi corazón. Porque a veces nos olvidamos de los que no tienen a Cristo. Nos olvidamos de la gente sin Cristo. Nos olvidamos de aquellos que no tienen esperanza. Todos queremos que esta congregación ande en amor. Todos queremos que nuestras iglesias anden en amor. Pero ¿cuántos están dispuestos a lavar los pies de sus hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a hacer actos de servicio incondicional? ¿Cuántos tienen el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz?
¿Cuántos tienen ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? Hermanos, no tenemos excusa para no servir. No tenemos excusa para no amar. No tenemos excusa para no entregarnos en las manos de nuestro Salvador. Con esto sí que termino. ¿Qué nos impide servir? ¿Qué nos impide lavar los pies de los otros? ¿Qué nos impide amar? Bueno, el orgullo es lo que nos impide servir a otros. Jesús tomó la toalla y lavó los pies, y agua y lavó los pies, siendo el Señor de todo. Él nos dijo, este es un trabajo demasiado bajo, este es el trabajo de un esclavo, ¿cómo lo voy a hacer yo, el Señor? Yo soy el maestro. Oye, muévanse. ¿Quién me va a lavar los pies? Y esto aplica a líderes, a pastores, a padres, a esposos, a madres, a todos. No puedo ser selectivo a quién voy a servir. ¿Estás dispuesto a lavar los pies de un traidor? Como Judas Iscariote. La falsa humildad también impide el servicio y el ser servido. Hermano, sé humilde. También cuando un hermano vaya al servicio tuyo. No, hermano, no hagas eso. Hermano, el hermano te está sirviendo con amor. Recíbelo con humildad, no esa falsa humildad de que no. Recíbelo con humildad. Lo está haciendo por amor a ti. Está preocupado por ti. Te ama. No desprecies eso. No desprecies el amor de un hermano en la fe. Porque es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. El pecado también de la autosuficiencia espiritual. Bueno, Pedro tuvo eso, ¿cierto? No, Señor, no me lavarán los pies jamás. No rechaces que otros te sirvan. El pecado de la autosuficiencia espiritual. Pedro tuvo ese pecado, ¿cierto? Él creía que él podía solo. Pero no, él debía dejar que Cristo lo limpie cada día. No solamente ahí, sino cada día de su vida. Y eso significa que debemos vivir en confesión de pecados, debemos vivir en arrepentimiento, debemos vivir abandonando los pecados de nuestra vida. Una caminata diaria de santificación. Hermano, ten esto en mente cada día. Señor, ayúdame a abandonar mis pecados. Háblate a ti mismo y di, yo debo santificarme. Debo cada día limpiar mi corazón para servir al Señor. Levántate con eso en mente cuando despiertes en tu diario vivir. Mi vida es de Cristo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando se evidencien esos pecados en tu vida, cuando nazca el orgullo, cuando nazca la envidia, la amargura, todos esos pecados que llenan nuestro corazón, evidéncialos inmediatamente y sácalos. Cuando en tu pensamiento venga, oye, ¿qué le pasa a este hermano? Saca eso de tu mente. No hagas prejuicios. No digas, no, este hermano no me quiso saludar. No, probablemente no te vio, hermano. Pasó y no te vio, estaba pendiente de otra cosa, o estaba... No pienses mal inmediatamente. Saca los malos pensamientos, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza en esto pensar. Luchamos siempre con malos pensamientos, hermanos. ¿Saben por qué vienen las ansiedades a veces en nuestra vida? Los afanes, porque pensamos cosas que no son. Como decimos en buen chileno, nos pasamos rollos, nos pasamos películas que no son. No, es que este hermano, yo creo que, ¿qué crees? Si no sabes, no he visto esos pensamientos, hermano. Piensa lo bueno. Y si hay algo malo, bueno, déjaselo al Señor. Y otra cosa que impide el servicio, por último, es el desinterés por los demás. A veces estamos tan ensimismados que no me interesan los demás. A veces ni siquiera nos interesa el sufrimiento de otros hermanos. Y eso ya es grave. Eso debemos tratarlo. Piensa siempre en otros. A veces, hermanos, es bueno ser consolados y es bueno recibir consejería y es bueno tener personas con las cuales pueda confiarle mis problemas, pero ten cuidado si tu vida es yo, siempre. ¿Cuándo es otros? ¿Cuándo le preguntaste al hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Ya me has escuchado mucho de problemas, pero ahora quiero escuchar los tuyos también. Entonces a veces somos desinteresados por otros. Estamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones.
Hermanos míos, el Señor nos dé de su gracia para amar y servir como nuestro Salvador, como nuestro ejemplo máximo que es Cristo, porque todos, este servidor también, hemos fallado en esto. Hemos fallado en esto. El Señor nos ayude a amar como Cristo ama. Oremos. Amado Dios, alabamos tu precioso y santo nombre y damos gracias por el servicio que Cristo entregó por nosotros, por el amor y el ejemplo que Él es para nuestra vida. Oh Señor, llena nuestro corazón del amor de Cristo. Ayúdanos a pensar y a meditar cada día más en ese grande amor, Señor, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y que ese amor de Cristo nos empuje, Señor, a servirte, a vivir para ti, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y que nos lleve a amar a nuestros hermanos. Oh Señor, llena de amor esta iglesia. Llena de amor nuestros corazones. Señor, y ayúdanos a amar como nuestro Salvador. Perdona nuestro amor deficiente. Perdona nuestro amor, Señor, que en el cual muchas veces se evidencian también nuestros pecados. Y ayúdanos, Padre, a amar con el amor de Cristo, a ser serviciales, a ser sacrificados en nuestra entrega, Señor, y a seguir el ejemplo tan maravilloso, tan hermoso de nuestro Señor y Salvador. Oh Dios, nuestro corazón se inunda de gratitud por ese amor tan grande que fue demostrado en la cruz, que fue demostrado a través del servicio a los discípulos. Oh Dios, ayúdanos a lavar los pies de nuestros hermanos, a ser siervos de la justicia y a mostrar el amor de Cristo a ellos, Padre, y no solamente a ellos, sino también al mundo perdido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.